Amada comunidad, hoy nos encontramos nuevamente en nuestra sección de los sábados dedicada a los grandes predicadores del ayer. En esta oportunidad nos adentramos en una de las llanuras más áridas y sobrecogedoras de la Escritura, Romanos 1, 24 al 32. Vivimos en la era de la identidad líquida. Nunca antes el ser humano había tenido tantos medios para definirse a sí mismo, y nunca antes habíamos estado tan profundamente confundidos sobre quiénes somos. Buscamos nuestra identidad en la aprobación de las pantallas, en la fluidez de nuestros sentimientos y en la autonomía absoluta de nuestra voluntad. Pero, ¿qué sucede cuando logramos lo que tanto anhelamos, ser los únicos jueces de nuestra propia realidad? Charles Spurgeon, el gigante de la predicación del siglo XIX, nos advirtió que el peligro más grande de una generación no es la falta de libertad, sino el éxito de su rebelión. Hoy, en nuestro sábado de predicadores antiguos, vamos a explorar el pasaje más crudo de Romanos 1. Descubriremos que la crisis de identidad de nuestros días no es un error de la psicología, sino el resultado de lo que Spurgeon llamaba, el abismo del abandono. Prepárate para entender por qué, cuando el hombre decide borrar a Dios del mapa, termina perdiéndose a sí mismo en el camino. El príncipe de los predicadores, solía decir que el juicio más espantoso que puede caer sobre un ser humano no es el fuego, ni la espada, ni la enfermedad, es el silencio de Dios. Existe un punto en la rebelión humana donde el Creador, tras haber llamado con amor y advertido con paciencia, simplemente retira su mano. Hoy vamos a estudiar ese fenómeno espiritual que llamaremos el abismo del abandono. Descubriremos qué sucede cuando el hombre, en su empeño por ser el único dueño de su destino, recibe finalmente lo que tanto pidió, quedarse a solas consigo mismo. Spurgeon explicaba que el camino al abismo no comienza con un crimen, sino con un pensamiento. En Romanos 1, el apóstol nos dice que se envanecieron en sus razonamientos. La palabra aquí sugiere un humo que nubla la vista. Spurgeon decía que el intelecto humano, cuando se aparta de su creador, se vuelve una fábrica de burbujas, hermosas a la vista, pero vacías y destinadas a estallar. El hombre comienza a razonar contra Dios en lugar de razonar desde Dios. En este estado, el razonamiento no busca la verdad, sino una excusa para la independencia. Spurgeon advertía, un hombre envanecido es aquel que ha inflado su ego hasta que no quede espacio para la realidad divina. El resultado es un corazón entenebrecido que llama a su propia confusión, iluminación. Spurgeon observaba con un temor reverente que en este pasaje se repite una sentencia que resuena como un mazo en la eternidad: Dios los entregó. Noten que el texto no dice que Dios los empujó al mal, sino que los dejó a la deriva de sus propias corrientes. Imaginen a un barco que, despreciando al capitán y al faro, insiste en cortar las amarras. El abismo del abandono comienza cuando Dios concede al hombre su independencia. Spurgeon advertía, no hay peor tirano para el hombre que su propio deseo insaciable. Cuando Dios nos entrega, nos está dejando en las manos de un verdugo que nosotros mismos hemos alimentado. Es la justicia de la libertad mal empleada. Querías un mundo sin Dios, y ahora tienes que vivir en las consecuencias de ese vacío. Llegamos al punto del intercambio fatal. El texto dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Spurgeon hacía una observación penetrante: el hombre no puede vivir sin adorar algo. Si quita al Dios verdadero, está obligado a poner un fraude en su lugar. Cambiamos la roca por la arena, el sol por una vela que se apaga. Spurgeon decía que la mentira no es solo decir algo falso, sino vivir una vida que es una contradicción a la realidad de Dios. En nuestra era, este intercambio se ve en el intento de redefinir la verdad según el sentimiento. Spurgeon nos recordaría que puedes llamar al veneno alimento, pero eso no evitará que te mate. Cambiar la verdad por la mentira es el acto de un hombre que prefiere un sueño agradable mientras su casa se incendia. Al analizar los versículos 26 y 27, Spurgeon señalaba cómo la ausencia del gobierno divino desmorona la estructura misma del ser. Cuando el alma se desconecta de su fuente, los afectos se vuelven desordenados. Lo que debería ser luz se convierte en sombra,
lo que debería ser protección se convierte en extravío. Este pasaje nos muestra que el desorden en nuestras relaciones y en nuestras pasiones no es la causa del alejamiento de Dios, sino el resultado. Spurgeon decía que cuando el sol se retira, el frío no necesita ser invitado, llega por sí solo. De la misma manera, cuando el hombre desplaza a Dios del centro de su vida, la confusión se convierte en la dueña de su hogar. El hombre que se cree más sabio que su hacedor termina por perder incluso el sentido común de su propia naturaleza. Aquí encontramos una ley espiritual tan inmutable como la gravedad, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Spurgeon enseñaba que el pecado es su propio verdugo. Dios no tiene que inventar castigos externos, simplemente permite que la semilla del extravío dé su fruto amargo. El extravío no es gratuito, se paga con la pérdida de la paz, la fragmentación de la identidad y la erosión del alma. Spurgeon decía, el pecado es un fuego que el hombre enciende para calentarse, pero que termina por devorar su propia casa. La retribución no es un acto de venganza, es la consecuencia orgánica de haber roto el diseño original. Quien siembra confusión en su espíritu, cosecha el agotamiento de una vida sin propósito. Llegamos al punto de no retorno en este abismo, la mente reprobada. Spurgeon describía este estado como una brújula que ha sido magnetizada por el error. Una mente reprobada es aquella que ha perdido la capacidad de distinguir el oro del barro, lo eterno de lo efímero. La mente reprobada es, en la teología de Spurgeon, el estado donde el juicio humano se vuelve un traidor. Él explicaba que, así como un cuerpo puede perder el sentido del tacto y no sentir el fuego que lo quema, el alma puede llegar a un estado de insensibilidad moral donde llama a lo amargo, dulce, y a la oscuridad, luz. Spurgeon advertía que este es un naufragio en puerto. No es que el hombre deje de razonar, al contrario, se vuelve más astuto para justificar su maldad. El intelecto, que fue diseñado para ser el siervo de Dios, se convierte en el abogado defensor del pecado. Cuando Dios entrega a alguien a una mente reprobada, el castigo es que el hombre se cree sus propias mentiras. Es la tragedia del náufrago que bebe agua de mar pensando que calmará su sed, solo para morir más rápido debido a su propia elección. Para Spurgeon, este es el castigo judicial por excelencia. El hombre que no aprobó tener en cuenta a Dios, termina por no poder aprobar nada que sea verdaderamente bueno para él. Se convierte en un arquitecto de su propia ruina, celebrando la oscuridad como si fuera luz y la esclavitud como si fuera libertad. Es aquí donde brota esa lista amarga de injusticia, maldad, avaricia y malignidad que menciona el apóstol Pablo. No son pecados aislados, son los frutos naturales de un árbol que ha decidido cortar sus raíces. La mente reprobada es como un faro cuyo lente ha sido pintado de negro, sigue girando, sigue funcionando, pero ya no proyecta luz, solo sirve para que los barcos se estrellen contra las rocas. Finalmente, Pablo nos muestra el resultado práctico de una sociedad que ha caído en este abismo. El versículo 29 es una radiografía escalofriante, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Spurgeon comentaba que cuando el Espíritu de Dios se retira, el corazón humano no queda vacío, se llena de esta lista de horrores. Noten la palabra, atestados. Es un recipiente que ya no admite nada bueno. Spurgeon señalaba que estas no son faltas menores, sino los síntomas de una mente que ha perdido su ancla. No son problemas sociales que se resuelven con educación o política, sino problemas del alma que se han desbordado. Spurgeon nos llamaba a mirar esta lista no para señalar al mundo, sino para ver de qué barro estamos hechos todos nosotros si la gracia de Dios no nos sostuviera cada segundo. En el silencio de esta reflexión, la lectura de Romanos 1 puede dejarnos una sensación de desesperanza. Pero Spurgeon, con ese equilibrio perfecto entre verdad y gracia, siempre recordaba una cosa: si hoy sientes inquietud al escuchar estas palabras, si hay un temor santo en tu pecho, es porque Dios aún no te ha entregado
El abismo del abandono es el destino de los que se creen perfectos en su rebelión. Pero para aquel que reconoce que su propia voluntad es un guía ciego, hay una esperanza infinita. Dios se retiró del Hijo en la cruz para no tener que retirarse de ti. No permitas que tu autosuficiencia te empuje al borde de ese abismo. En la quietud de este sábado, reconoce que necesitas al capitán, necesitas al faro, necesitas la mano que te sostiene. Porque fuera de él, solo queda el eco de nuestro propio vacío. Padre Celestial, al terminar este recorrido por las profundidades del corazón apartado de ti, nos postramos con temor y temblor. Reconocemos que, si no fuera por tu gracia, cada uno de nosotros estaría perdido en el laberinto de sus propios razonamientos y entregado a la locura de los propios deseos. Señor, perdónanos por las veces que hemos envanecido nuestro juicio, creyendo que sabíamos más que tu palabra. Perdónanos por los intercambios fatales donde preferimos la mentira que nos consuela antes que la verdad que nos santifica. Te rogamos hoy, no nos dejes a nuestra suerte. Si el silencio es el juicio más temible, te suplicamos que sigas hablándonos, aunque tu voz nos incomode, aunque tu palabra nos quiebre. Limpia nuestro entendimiento de toda mente reprobada. Danos la humildad para reconocer que fuera de ti solo hay extravío y vacío. Que el versículo 29 de esta carta no sea el retrato de nuestra alma, sino la lista de aquello de lo cual fuimos rescatados. Gracias, Jesús, porque tú sufriste el abandono del Padre en la cruz para que nosotros, al humillarnos hoy, podamos encontrar tu mano extendida y tu mesa servida. Guárdanos en tu verdad hasta que el sol de la eternidad disipe todas nuestras tinieblas. En el nombre de aquel que es la verdad y la vida. Amén. Amada comunidad, hemos caminado hoy por terrenos difíciles, pero necesarios. Spurgeon nos ha recordado que el mayor regalo que Dios nos puede dar es su presencia, y el mayor juicio es dejarnos a solas con nuestra propia voluntad. No nos vayamos de esta palabra igual que como llegamos. Hoy quiero invitarte a que te detengas un momento y respondas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida hoy decides renunciar a tus propios razonamientos, para permitir que sea la verdad de Dios la que guíe tus pasos? A veces, reconocer nuestra confusión es el primer paso para que Dios nos devuelva la claridad. Leamos nuestras respuestas y oremos los unos por los otros, para que ninguno de nosotros caiga en el abismo del abandono, sino que todos seamos sostenidos por su mano soberana. Si este mensaje ha sacudido tu corazón, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien que necesite recuperar la brújula de su fe. Suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo sábado de Predicadores Antiguos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón durante toda esta semana. Bendiciones.